de ayer, básicamente, ¿no? Y acelerando en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el alza del eurodólar el día de ayer fue más impresionante que el alza de antier, ¿no? A pesar del rechazo de máximos que hubo al final del día, pues ya quedó ahí prácticamente peleando. Con el tema del euro, hay unos vencimientos de opciones. Hoy es día de cuádruple bruja, es día de vencimientos de opciones y futuros en prácticamente todos los mercados, porque es el tercer viernes del mes. Y tenemos en el mercado de divisas hoy cantidades interesantes. La más pesada está aquí. Son 3.200 millones en la zona de los 12.10. 3.200 millones en los 12.10. Tenemos en el nivel donde está más o menos ahorita el precio, 2.500 millones a vencer, que podrían limitar el aumento del euro, pero de todos modos hay otros 1.000 milloncitos aquí arribita, en los 1.300, en el 13.50, 1.1350. Entonces, hay algunas opciones para decir, bueno, a lo mejor es hoy un día de calma y se forma, no sé, algo como un banderín, algo así, que vaya a intentar después ir a romper los máximos. Este, por el tamaño de colocación, ¿no? De fondos, pero la verdad es que eh, es interesante ver, ¿no? Qué es lo que va a pasar el día de hoy. La verdad es que no hay mucha certidumbre si continuará o no continuará el rally. Arrancó la mañana fuerte para el euro, sobre todo después del dato del PMI allá en la eurozona. Sobre todo con los datos del PMI de Alemania que se van mejor a lo esperado. Ahí es donde estaba, pues, manteniéndose el optimismo después de los de Francia, que también fueron buenos. Los dos primeros datos fueron buenos. El compuesto para Francia quedó en 52.9 por arriba del 51.2 esperado, y el compuesto para Alemania quedó en 52.6 por arriba del 52.5. El compuesto para la eurozona en general también quedó mejor a lo esperado. Todo es una versión preliminar, pero quedó en 52.1 por arriba del 51.8 esperado y de la previa. Entonces, ahí nada más lo único que falló fue un poquito el manufacturero, que sigue mostrando lo mismo que ya decía Mario Draghi, ¿no? Hay una especie como de muestra o evidencia de la debilidad económica, pegándole pues al primer sector que representa cambios en la demanda mundial, que es por lo general el manufacturero, ¿no? Entonces, ahí tienes las características hasta el día de hoy. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver cómo siguen las cosas en esta mañana del día de hoy. En el tema, pero vamos, hasta ahorita no hay evidencias de grietas en este movimiento alcista, inclusive aunque tuviera un pullback, te decía yo ayer, de unos 50 y tantos pips con respecto a los máximos, todavía podríamos, inclusive puedes llegar a esperar a esta zonita de soporte. Vamos a convertirla en una pequeña zona de soporte. Todavía puedes esperar que haya continuación alcista. Ay, no la quiero bajar. Una pequeña, o sea, cualquier rebote por arriba de esta zona de soporte es señal de compra de todos modos, ¿no? No hay problema con ese tema. Estamos ahí, más o menos ahí está. ¿Vale? En el tema de la libra, el regreso, bueno, pues apunta a querer tocar la consolidación, ¿no? Ese sería mi primera reacción sobre este tema. Todavía no hay indicios claros de que se haya parado esta patita alcista, pero claro que la idea sería intentar llegar a esta zona de consolidación, ¿no? O de resistencias, vamos. Ahora, creo que en el corto plazo, y ahorita déjame te lo pongo, sí, se anda formando una especie como de intento de triangulito. Mientras el precio no corte por debajo de esta zona, aquí había rebotado y luego volvió a caer hacia abajo, lo cual ya confunde un poquito el panorama. Pero bueno, la idea es que podría estar formando un triangulito mientras no rompa con claridad, perdón, esta zona de soportes, porque todavía, por ejemplo, otra alternativa es que en lugar de triangulito el precio acabe haciendo una especie de banderita, ¿no? Quedaría más o menos así. Mientras no se salga con claridad de esta zona, todavía puede ser una banderita hacia arriba.
buscando la continuidad alcista, ¿no? A lo mejor un poco más visible en gráficos de 4 horas. Me gustaría más dejarlo así, ¿no? Entonces todavía puede continuar con este movimiento, ¿no? De potencial banderita. Vamos a ver qué hace, ¿no? Aquí hay un escenario, pues, no perfecto, porque normalmente las banderas deberían ser figuras de continuación de tendencia, y aquí la continuación es un tanto dudosona, ¿no? O sea, aunque se puede medio argumentar que, bueno, pues aquí hubo un primer swing y eso continúa, no es necesariamente muy lindo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sigue la cosa. Pero mientras no rompa con claridad esta zona, pues pareciera simplemente ser un proceso de digestión de este rally, ¿no? Y eso es el principio atrás de los banderines. Ese es el panorama para la libra. Para el dólar yen, el precio, a ver, el día de ayer se mostró bastante bajista, pero me parece que es la reacción de refugio por la posibilidad de que las cosas subieran de tono en Oriente Próximo para una guerra con Irán, entre Estados Unidos e Irán, que se detuvo a última hora, decía el reporte del New York Times. Estaban ya los aviones en el aire para ir a atacar, para ir a bombardear a Irán, y Donald Trump dijo, ¿saben qué? Cancelenlo todo, mis chavos, espérenme tantito. Y ese espérame tantito, pues relajó bastante las cosas, pero si no, se podía haber puesto mucho peor la caída. Entonces, pues hay una especie de intento de corte de la zona de soporte, no hay que olvidarnos que estamos en una zona de soporte semanal, y ya se voló claramente el soporte diario que tenía, pues que era, tomando en cuenta que esto era un flash crash, podrías decir que esta es la zona del soporte, que diremos, legítimo. Me suena así medio político eso, pero bueno. Entonces, ahora lo que falta ver si no se hace un trampolín, ¿no? Yo desearía que el trampolín, para activarlo, tuviera que estar teniendo entre este viernes y a más tardar el lunes un cierre de ambos soportes vencidos, ¿no? Que era directo hasta el día de ayer, que se lo cargó justamente el día de ayer, y de aquí abajo, que también era directo, aunque, insisto, era una especie de adaptación, ¿no? Porque tienes este mínimo que no te hace fractal. Pero bueno, pues fue producto de un flash crash. Entonces, es decir, no hay una intencionalidad clara del precio en ese tema, ¿no? Entonces, es meramente un accidente. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si se llega a hacer ese trampolín, pero a mí sí me gustaría verlo en forma de trampolín hacia el alza este movimiento, porque si no, la verdad es que sí va a estar complicado. Ahora, en cuanto a tendencia, deseamos pues la continuación bajista tiene todavía para seguir, ¿no? Mientras el retroceso no sea mayor a unos 90 pips, todavía puede eventualmente rebotar hacia abajo. 90 pips te quedan ahorita más o menos por aquí. Entonces, podríamos decir que es esta zonita, ¿no? La que todavía te puede estar haciendo rebotar el precio hacia la baja. Pero mínimo, sí, para despertar la idea de un posible pullback, o sea, de un posible trampolín, perdón, necesitas que el precio cierre por arriba de esta zona. Ahora, te dejaría con un riesgo de unos 70 pips a cambio de ir a buscar 110 pips, pero no está tan castigado, ¿eh? Entonces, este es el parteaguas, yo creo que más evidente, ¿no? Para este tema. Aunque todavía corres el riesgo de tener un pullback que dentro de retrocesos relativos fuera razonable, me parece mucho más clara la idea de estas zonas de soporte que como para generar un entusiasmo generalizado por las compras aquí, ¿no? Déjame ya quitar este doble techo que ya no nos interesa, porque ya esto ya se cubrió. Entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a ver en qué acaba todo este rollo. Pero por lo pronto, hoy anda retrocediendo, y eso es una señal que pudiera dar, ¿no?, pie
a un rebote, pudiera dar señal a un rebote, pero si el rebote fracasa en colocarse por arriba de los 107.76 al cierre del día de este viernes o de este lunes, muy probablemente volveremos a ver acción de precio bajar, ¿no? O sea, acción de precio bajista o vendedora en este dólar yen. En el tema del dólar australiano, el rechazo de la zona de soporte mensual funcionó muy bien. De hecho, voy a volver a quitarle la transparencia porque ya no hemos visto intención del precio de entrarle por esta zona. No sé por qué no puedo... Ahí está. Sí, esa es una zona de soporte mensual que se respetó. Aquí estuvo lo del, por ejemplo, el principio del trampolín, ¿no? El cierre por encima de la zona del soporte semanal provoca este rechazo de mínimos. Y la Fed y y lo que usted guste y mande, ¿no? Pero bueno. Y ahí va el movimiento alcista. Ahora, esta patita todavía no se ve que tenga una grieta, ¿eh? Esta patita todavía puede seguir resistiendo movimientos alcistas mientras el retroceso al final de cuentas no acabe siendo mayor a los 30 pips. Todavía esto puede continuar subiendo, ¿no? En el tema del canadiense, la misma historia. O sea, si le decía yo ayer, fue mucho más severa la caída que el día anterior, ¿no? A lo mejor en cuerpo son iguales, son 90 y tantos pips, y fueron... Miren, en cuerpo hasta puede que sea un pelín menor, ¿no? Pero en recorrido, 120 y tantos pips. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues insisto, ¿no? El aumento del precio del crudo, que por momentos llegó a ser bastante impactante, llegó hasta un 6% de aumento el día de ayer, 3% que ya traíamos cuando salimos al aire ayer en .9, más aparte otro 3% que se dio cuando el anuncio del derribo del dron de Estados Unidos ayer, más otro 3% que después se revirtió en parte cuando se dio lo de la orden y contraorden se revirtió cuando la contraorden de Donald Trump de no atacar a mera hora, ¿no? Pero ayer fue un día de mucha presión para el precio del crudo que benefició a la fortaleza del dólar canadiense y que se, digamos, reverberó por el tema de la debilidad del dólar americano, ¿no? Inducida por la Reserva Federal. Entonces, vamos a ver, yo hasta aquí creo que apenas aparece un rebote más o menos cuantificable como rebote de unos magros 30 pips para una caída que lleva sin parar 280 pips. Se me hace extraordinario, ¿no? Y está a punto de cumplir el swing completo. Ahora, aquí hay un soporte semanal. Si el precio... Hay un soporte dinámico y un soporte estático semanal. Le voy más al estático, pero bueno. Si el día de hoy se parara precisamente por eso, sin hacer un gran rebote, todavía habría condiciones de sobreventa con posibilidad de extenderlo el próximo lunes hacia la baja, ¿no? Entonces, todavía hasta ahorita no vemos nada que nos indique que no va a seguir cayendo el precio. ¿Sí me explico? Inclusive aquí la línea de tendencia de momentum que traía, pues el último pullback ni siquiera se le acerca, ¿no? Y ahí va otra vez a presionar mínimos más bajos. Y en el tema del dólar franco también, la caída del franco ayer por el refugio fue todavía más pasmosa que la que originalmente se había dado por acá, ¿no? Entonces, ahí el movimiento sigue. Por cierto, el canadiense ayer, pues en chino tomar la operación, ¿no? Decíamos que si se hacía un pullback para hacer eso como una blast candle, retroceso a la mitad, mi abuela que hubo eso, ¿no? La caída ha sido fulminante. Ahora, para el semanal, ojo que sí puede haber una especie de pullback, ¿no? Entonces, no sería raro si queda aquí al viernes que para la próxima semana tengamos un pullback, pues por lo menos a la mitad de este rango, ¿no? Más o menos, inclusive esto puede que sea más abajo, por aquí. Entonces todavía puede que haya por ahí otra fase de acción de precio bajista, ¿no? Pero vamos, estamos ya tentándole a la suerte a este movimiento alcista semanal con ya retomar la fase bajista, ¿no? Entonces, por ahí puede renovarse, si se confirma, si se mantienen los mínimos este viernes y luego se retrocede en los principios de la próxima semana, puede haber una muy atractiva señal de venta en términos generales, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero esto es lo que se ve aquí en este canadiense. Y en el franco se hizo la misma historia, ¿no? Vámonos para abajo.
¿Hay ensanchamiento o no hay ensanchamiento? Había ensanchamiento, yo creo que hasta este punto bastante claro, pero también creo que es bastante evidente que aquí ya se trata de dos movimientos. Por las frecuencias y por el tamaño de los retrocesos, sobre todo por el tamaño de los retrocesos relativos, que es una información importante en el mercado siempre. Esto era una cosa, esto era un animal y este es otro, ¿no? Aquí hay una aceleración grande de la tendencia. Si continúa hacia abajo, mucho más evidente, ¿no? Entonces, me parece a mí que ya no podemos hablar de la condición de ensanchamiento a menos que se rompieran estos máximos. Ahí podríamos volver a abrir la duda un poco, pero a menos de eso, ya hay claramente otra vez una secuencia bajista, ¿no? Y por eso es que al IFRE ya el FIBO que traía ayer dibujado aquí con retroceso al 38,2%, lo he convertido en un FIBO de IFRE para proyectar hasta dónde podría llegar el siguiente movimiento y da para tocar estas zonas de soporte por debajo de lo que habíamos estado viendo de soportes diarios recientes, ¿no? Este es el último soporte diario reciente, por cierto, antes de que se nos salga de pantalla. Nada más déjame comprimir un poquito más. Y este es un fantasma que quién sabe qué tanta fuerza trae allá. Si no prosperó para hacer semanal, no, este ya no lo voy a manejar. Este nos servía cuando estaba en esta zona del precio, pero se nos quedó dibujado. Este es el punto crítico, que me parece que también se ve desde el punto de vista semanal, ¿no? Bueno, lo dibujaré ya el próximo lunes, ¿no? En el análisis semanal. Pero bueno, básicamente esa es la idea con este movimiento. Hasta aquí dejo yo a la gente de la radio. Gracias, nos vemos el lunes. Y